Uno de los momentos vaticinados y más esperados, me atrevo a decir desde Nanatsu no Taizai, está por suceder. El enfrentamiento entre los líderes de dos reinos está a la vuelta de la esquina y el cara a cara finalmente se ha dado. Meliodas y Arthur Pendragon, quien en realidad no es Arthur sino Cat Palug, están a punto de alzar sus espadas e iniciar un combate que, por algún motivo, todos sentimos que no terminará bien. Tal vez la última misión de los 7 pecados capitales esté por comenzar y el inicio de esta puede verse completo en un episodio muy especial y particular. Ahora se darán cuenta por qué. Así que no se muevan y disfrutemos juntos de este inicio y tal vez, ¿por qué no?, del final de los legendarios pecados en el siguiente video de Nanatsu no Taizai, Mokushiroku no Yonkishi. El capítulo inicia mostrándonos a Tethys, quien en la noche de Leones prepara un hechizo. Todos se muestran preocupados y al mismo tiempo expectantes, porque sí, algo grande está por suceder. Incluso Naciens, Donnie y los demás se están preparando, aunque no se sabe si formarán parte de la misión de nuestros protas, quienes irán directamente al Reino Eterno en busca de Merlín, la clave para detener el caos. Finalmente Tethys despliega el hechizo, el cual parece ser sumamente poderoso. De un momento a otro pasamos a Camelot. En el Reino Eterno observamos a Arthur, quien parece estar participando en una especie de desfile donde él es claramente la figura principal, saludando a todas las personas como si se tratara de un día festivo. Sin embargo, las risas, la algarabía, la hipocresía y la falsa sonrisa de Cat Palug se borran de su rostro cuando de un segundo a otro y sin explicación alguna, los habitantes que reunió durante años desaparecen por completo junto con las personas creadas por la ilusión y los sentimientos de sus seres queridos que ahí vivían. Camelot queda totalmente vacío y la expresión del falso Arthur Pendragon es impagable, pero los problemas no terminan ahí. Tras la desaparición de su pueblo, lo que sigue es el propio reino. Los cimientos de Camelot tiemblan y todo comienza a derrumbarse, al punto de que tanto Arthur como los caballeros del caos quedan flotando en la nada absoluta. Incapaz de contener su furia, Cat Palug se deja ver, invadido por el odio, tras haberlo perdido todo en un solo instante. De vuelta en Leones, una vez finalizado el hechizo, Tethys cae. Lo que logró es simplemente increíble, ya que transportó a todos los habitantes del Reino Eterno de Camelot al mundo real. Tras esto, el cielo de Leones vuelve a quebrarse, pero ahí están los pecados capitales, esperando. Un vórtice se abre, y con una luz cegadora producto de la nada en la que ha quedado Camelot, emerge el augusto Rey Eterno, poseedor del caos. Junto a él aparecen los 4 males, quienes arriban a Leones para reclamar lo que les fue arrebatado. El cara a cara definitivo finalmente se ha dado. Cat Palug en el cuerpo de Arthur frente a Meliodas. La misión de los 7 pecados capitales está por comenzar, mientras que los caballeros del apocalipsis se preparan para ir en busca de quien representa la respuesta final para derrotar al caos. El pecado de la gula, Merlín. Uf, tremendo capítulo. Me hizo sentir como cuando el manga de Nanatsu estaba en emisión. Pero dejemos un poco la emoción de lado y concentrémonos en este episodio 220. En primer lugar, sé lo que muchos están pensando. Esta es la visión de Ginebra mostrada hace tiempo, donde Arthur se enfrentaba a los pecados. Y sí,
es lo más probable. El problema es que en esta visión Arthur vestía otra ropa y utilizaba la espada Excalibur para combatir, no la Cardwinnan, o como se diga, que fue la que usó en su pelea contra Lancelot. Además, la vestimenta actual de Arthur no coincide con la de la visión, puesto que no tiene puesta la armadura dorada, sino su atuendo habitual. Para mí, esta sí es la pelea de la visión de Ginebra, pero modificada a propósito para generar dudas, confusión e incertidumbre. De lo contrario, todo sería demasiado predecible. También hay varios indicios que nos hacen pensar que este será un momento clave de la obra. En primer lugar, como mencioné al inicio, este fue un episodio muy particular, porque tal vez no lo notaron, pero no hubo globos de diálogo. Sí, no hubo texto alguno, todo fue narrado a través de imágenes, algo rarísimo y que sinceramente no recuerdo haber visto antes en un manga. Y aún así el episodio fue brutal, transmitiendo tensión, peligro y epicidad de una forma impresionante. Cuando algo está bien hecho, las palabras sobran. El segundo indicio es el título del próximo episodio, Liones en Caos. Esto da a entender que la pelea escalará aún más y que el reino de Liones podría pagar las consecuencias. Al mismo tiempo nos deja claro que los pecados capitales no derrotarán fácilmente a los caballeros del caos, ya que de ser así Arthur quedaría arrinconado con demasiada facilidad. No sé cómo van a hacer para bufear a estos personajes y ponerlos a la altura de los pecados, que incluso hoy siguen estando muy rotos dentro de la obra, pero después de ver semejante episodio, lo mejor que podemos hacer es esperar el capítulo 221 y simplemente disfrutar. Me encantaría que me cuenten qué les pareció este episodio 220. A mí en lo personal me encantó y me hizo sentir como cuando leía el manga de Nanatsu no Taizai. Fue una experiencia muy pero muy nostálgica. Espero les haya gustado ver el episodio aquí conmigo y si fue así estén atentos porque me gustaría cubrir la pelea entre Meliodas y los pecados contra Arthur. Si les gustó ver el capítulo aquí conmigo, por favor dejen su pulgar arriba en el video. Es solo un clic, les toma un segundo y a mí me ayudan mucho, así que cuento con su pulgar arriba. También si desean que siga trayendo episodios de Mokushiroku y vuelva a estar activo con Nanatsu no Taizai, háganmelo saber dejando su me gusta y un comentario. Díganme qué les pareció el episodio, cuáles fueron sus reacciones, sensaciones y lo que les dejó, además de lo que esperan del próximo y posiblemente determinante capítulo 221 abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema.